Aprovecha que tenemos el regalo de la vida, que un te quiero está a tiempo todavía, que hay perdónames que curan las heridas. Aprovecha que tus ojos son capaces de un te amo, que tus manos pueden dar un buen abrazo y tus pasos ir en busca de tu hermano. Aprovecha que puedes dar amor con tus palabras y una flor avivar antiguas llamas, antiguas llamas. Porque la lluvia acarició tu madrugada, porque de nuevo Dios a la puerta te llama, porque no sabes lo que pasará mañana. Aprovecha para amar. Aprovecha que las cosas importantes son tan simples, que jugar con tus pequeños es posible, que decirles que los amas los define. Aprovecha y sacúdete el hastío de los días, desempolva viejas alegrías tan sencillas. Te llama, porque no sabes lo que pasará mañana. Aprovecha para amar, aprovecha para amar, porque aún no se rompió el cordón de plata, porque el orgullo no ha acabado con el alma, porque seguimos en la escuela de la ¿Qué tal, hermanos? Hoy vamos a continuar con las lecciones acerca de la espiritualidad y la importancia de la espiritualidad en la familia. Precisamente la lección del día de hoy se titula así: la importancia de la espiritualidad en la familia. Y les voy a pedir si me acompañan a leer el capítulo número 1 del Evangelio de Lucas, capítulo número 1, de los versículos 5 al 25. Vamos a leer esta historia acerca de este bello matrimonio entre Zacarías y Elizabeth y la promesa que Dios le hizo. Si me acompañan a leer, dice la palabra de Dios: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril, y ambos ya eran de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso.
y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar, hasta el día que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo, y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth, y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: Así ha hecho el Señor conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Les voy a invitar a que antes de que iniciemos esta lección hagamos una oración a nuestro Señor. Oremos. Señor, te damos las gracias porque pese a las circunstancias, pese a la situación que estamos viviendo, Señor, tú permites que podamos abrir tu palabra, Señor, y tener comunión contigo, Padre, de manera colectiva y aún estando lejos, Señor. Gracias, Padre, porque a través de la tecnología y a través de los esfuerzos de muchos hermanos que están trabajando en esto, permites que podamos estudiar tu palabra, Señor, como lo hacíamos en tu templo. Te damos las gracias, Dios, por las circunstancias por las que estamos atravesando, de manera como mundo, como humanidad, como país, pero también como familia y personalmente, Señor. Gracias, Dios, porque tú has planeado todo esto desde la eternidad y te damos gracias porque sabemos que tú tienes un propósito en todo esto. Ayúdanos a entender tal propósito en nuestras vidas de manera personal, en nuestro crecimiento espiritual, Señor, para que también podamos llegarte a conocer de una manera profunda y vasta. Señor, te ruego que a través de esta clase tú hables, Dios, que no hable ser humano, sino que hables tú, Padre, que tú me utilices, Señor, para tus propósitos y que lo que hayamos de ver hoy en tu lección, en tu palabra, sea para edificación de todo el cuerpo de Cristo, Padre. Gracias, Dios mío, por este privilegio, por este gozo de sumergirnos en tu palabra, por este privilegio de que podemos tener acceso a tu palabra sin ningún temor, Dios. Gracias, Señor, a ti sea siempre la gloria, en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Rey. Amén. Bueno, pues como les decía al principio, la lección de hoy se titula La importancia de la espiritualidad en la familia. En esta breve pero interesante historia que acabamos de leer, hermanos, encontramos indirectamente la importancia que tiene la espiritualidad en una familia. La lección como tal la vamos a dividir en 2 partes. Primeramente me gustaría abordar cómo es que nosotros encontramos en Zacarías y en Elizabeth una espiritualidad ejemplar. Por ejemplo, vemos que tanto Zacarías como Elizabeth estaban preocupados por buscar a Dios. Ellos tenían como tal el deseo de amar a Dios, amaban a Dios. Nos dice la Escritura en el versículo número 6 que ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Esto quiere decir que, por ejemplo, por una parte Zacarías era sacerdote de Dios. Él era irreprensible en el sentido de que no había nada en que se le acusara. Él era
una persona que andaba en los mandamientos del Señor. ¿Por qué? Porque él tenía la función de interceder por el pueblo de Israel ante Dios. Él era ese intermediario. Recordemos la función de los sacerdotes, que era esa. En cuanto a Elizabeth, se nos dice, la escritura nos dice que era una mujer que no podía concebir hijos. El versículo 24 y 25 nos los dice así: mujer, después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Es decir, esta afrenta era que ella era estéril. Fíjate que dice el versículo número 7, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos ya eran de edad avanzada. Si avanzamos un poco más, si cambiamos página de nuestra Biblia, en el versículo número 57, vamos a encontrar que Dios le cumplió esta petición. Dice, cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Leemos que no fue por los méritos de Elizabeth que ella haya recibido esta bendición, sino que fue Dios el que tuvo misericordia. Recordemos que la misericordia es inmerecida, no tenemos que tener algún mérito para recibirla. ¿Y cómo sabemos esto? Porque el versículo 58 nos los dice: cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Entonces, encontramos que tanto Zacarías como Elizabeth eran personas que tenían consciente la importancia de la espiritualidad. Amaban a Dios. Entendemos que estos dos padres, tanto Zacarías como Elizabeth, amaban a Dios. Y por ello también inferimos que el hijo que iban a tener, Juan el Bautista, a él también le iban a inculcar, a enseñar ese amor por Dios. Zacarías escucha el mensaje del ángel Gabriel y sabía que el hijo que le nacería, hermanos, no sería cualquier hijo. Sería una persona que iba a tener un rol especial en la historia. O era un hijo especial. Por ello, él también estaba consciente, así lo podemos entender a través de la escritura, de que la educación que él tenía que darle a Juan, a su hijo, tenía que ser meramente espiritual, específica y primordialmente espiritual. Debía educarlo con todo su empeño para que conociera a Dios y a su ley y para que aprendiera a amarlos. Yo creo que si Dios nos encomendara dicha tarea, también estaríamos conscientes de la responsabilidad que tenía Zacarías de educar a su hijo, de amar a Dios, de que conociera su ley. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista era aquel hombre que estaba preparando el camino para el Mesías. Como lo hemos visto en nuestros días, hermanos, quizá este ejemplo de Zacarías se ha perdido a lo largo de nuestros años. Los padres, yo lo digo desde un punto de vista, pues todavía no tengo hijos, pero lo podemos ver en las familias, que la educación bíblica cada vez se ha ido dejando a un lado. Cada vez se le ha dado menos importancia y se le ha dado más importancia a la educación secular, a los cursos de natación, de música, etc. Pero la educación bíblica ha sido menoscabada cada vez más. Como hijo, hermano, y aún sin ser yo padre de hijos, entiendo que es un peligro inminente al que estamos expuestos en el mundo. ¿Por qué lo digo, hermanos? Porque tengo amigos en mi escuela o amigos que he conocido a lo largo, desde que soy cristiano, que son cristianos, amigos cristianos, que nacieron en un hogar cristiano. Yo no nací en un hogar cristiano, pero tengo amigos que sí nacieron en un hogar cristiano. Sin embargo, muchos de estos jóvenes que nacieron en hogar cristiano, tradicionalmente se le llama nacieron en cuna cristiana, muchos de estos jóvenes hoy militan en filas del ateísmo, por ejemplo. Muchos son ateos. Tengo amigas que son feministas, que creen en el aborto, por ejemplo. Y muchos de estos jóvenes también aborrecen todo lo que está relacionado a Dios, pese a que crecieron en hogares cristianos.
Yo creo que existen muchas razones por las que esto puede ocurrir. Pero sin duda la Biblia nos dice en Proverbios 22:6, si vamos a Proverbios 22:6, nos dice, si me acompañan a leer Proverbios 22:6, nos dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La palabra de Dios no es falible, hermanos, no puede fallar. Y la palabra de Dios nos dice que si los padres instruyen a su hijo en el camino de Dios, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Nos dice que con este versículo entendemos que la educación bíblica no es una opción, hermanos. Lo veo desde el punto de vista de hijo, y sé que en la escuela, en los amigos, en todos esos ambientes son ambientes de una influencia muy fuerte para los hijos, para los jóvenes. Es una fuente de influencia muy, muy fuerte. Entonces, la palabra de Dios a los padres los insta a que tengan en mente que la educación bíblica no es una opción. Vemos a Zacarías y Elizabeth, para ellos la educación bíblica no era una opción, no era algo optativo, era algo que sería necesario, aún más importante que el alimento y el vestido, de esa magnitud. Yo veo que Zacarías y Elizabeth estaban conscientes de que debían de proveerle a Juan una espiritualidad. ¿Y por qué? Porque ellos eran espirituales. Esto también implica la corrección del hijo, como nos lo dice más adelante Proverbios 23, del 13 al 14. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Y aunque esto ya va más dirigido a cuestiones de disciplina, podemos ver que, por ejemplo, hoy en día, y como lo profetizó Isaías, el mundo llamará a lo malo bueno y bueno a lo malo. He escuchado mucho que incluso hoy en día se tilda o se ve malo la disciplina hacia los hijos, cuando pues la Biblia nos dice en su sabiduría, la sabiduría de Dios, que no rehusemos corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Entonces vemos la importancia de esto. Sabiendo entonces que en primer lugar estos padres, hermano, buscaban a Dios, ahora en segundo lugar vemos que el hogar era un ambiente en donde se respiraba el ambiente del cielo. El hogar donde vivían Zacarías y Elizabeth, estoy seguro que no era un hogar perfecto, pero sí era un hogar donde lo primordial era Dios, donde el centro era Dios. A partir de este ejemplo de Zacarías y Elizabeth encontramos, o entendemos más bien, que la importancia de la espiritualidad no reside únicamente en los padres, hermanos. El hogar, la familia, está conformada por muchos miembros. Y hoy en día, en la familia moderna, tenemos familias de todos tipos. Tenemos familias monoparentales, familias donde solo está la mamá o el papá, familias en las que los padres son los abuelitos o los tíos, quienes son los que se encargan de cuidar a los hijos. También hay familias donde no hay hijos, donde pues solo están los padres, bueno, la pareja, el matrimonio, o donde incluso no hay padres. A partir de la vida de Zacarías y Elizabeth, hermanos, vemos que la espiritualidad es importante en la familia, pero no solamente en los padres. Estoy seguro que con el paso del tiempo, cuando Juan el Bautista estaba creciendo, él también manifestaba esa espiritualidad y le daba la importancia que sus padres le habían dado. Recordemos que ellos no habían tenido, tanto Zacarías como Elizabeth, no habían tenido hijos. Y eso no era una razón, el no tener hijos no era una razón para que ellos no amaran a Dios. Aun cuando su familia nada más era él y ella, ellos buscaban a Dios. Ellos tenían, sabían que era importante tener una espiritualidad en el hogar. Y ahora que nacía Juan,
también mantenían esa importancia por la espiritualidad. Por ende, la espiritualidad de estas personas, hermanos, se mantenía viva a pesar de sus circunstancias, a pesar de que no tenían un hijo, a pesar de que ellos no tenían un hijo, de que pudieran atravesar circunstancias difíciles, de que recibieran la bendición del Señor. Ellos, su hogar, se respiraba un ambiente de espiritualidad. Esto nos llama la atención y lo podemos ver a través de Zacarías y Elizabeth, que la espiritualidad entonces no depende de mis circunstancias, o mi espiritualidad no depende si Dios cumple o no mis deseos. El amor por Dios es incondicional. Mira lo que dice Josué 24:15 respecto a la espiritualidad en la familia. Josué 24:15 nos dice: y si mal les parece servir a Jehová, escojan hoy a quien sirvan, si a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Si bien los padres son los responsables de la espiritualidad, hermanos, es importante saber que los hijos también tenemos que tener consciente esta importancia de la espiritualidad. Los tíos, los abuelos, todo aquel que sea miembro de la familia debe tener en mente la importancia de la espiritualidad. No solamente son los padres los que deben guiar hacia el amor a Dios, sino también todos aquellos, los miembros que conforman la familia, toda la casa, todo el hogar debe servir a Dios, para que se respire ahí un ambiente del cielo. Viendo esta primera parte, como dije al principio de la lección, vemos la historia de Zacarías y Elizabeth. Ahora me gustaría ahondar también en qué es espiritualidad, porque muchas veces hablamos mucho de espiritualidad, pero ¿entendemos realmente a qué se refiere la palabra espiritualidad? Y es que como cristianos, hermanos, a veces confundimos la espiritualidad con la religión. Por ejemplo, en esta segunda parte vamos a ver que, no sé si les ha sucedido, pero vamos a hacer una tabla sobre la religión y la espiritualidad y identifiquemos en qué cosas hemos confundido la religión con la espiritualidad. Por ejemplo, en la religión, cuando nosotros somos más bien una familia religiosa o una persona religiosa, sobreponemos las reglas y le damos más importancia a las reglas que al amor de Dios. Cuando la espiritualidad nos dice, la relación personal con Dios nos dice que cuando amo primero a Dios, amo también su ley. Esta diferencia es crucial. ¿Por qué? Porque lo que importa primero es que yo ame a Dios, para que entonces yo ame su ley y yo comience a cumplirla. Si lo hago al revés, si lo hago de manera contraria, me puedo convertir en una persona dura, en una persona farisea, que sobrepone solamente el cumplimiento de las reglas. Y bueno, no sé si han visto a esos niños cuando los papás llegan visitas a una casa, estas visitas traen un regalo hacia un niño, un dulce puede ser, al hijo de los padres, se lo dan y los papás le dicen a sus hijos, ¿cómo se dice? Los niños lo hacen por obligación, dicen gracias, pero quizá ellos no estaban tan conscientes de que se tenía que dar gracias. De hecho, cuando ellos dicen gracias, se echan a correr después. Y esta es una actitud que nosotros podríamos estar adquiriendo, así como estos niños, si nosotros confundimos la espiritualidad con la religión. Muchas veces cumplimos los mandamientos, las reglas, únicamente por cumplirlas. Pero la espiritualidad nos insta a que nosotros primero amemos a Dios y entonces obedezcamos de una manera que sea natural, de una manera en la que nosotros nos deleitemos en cumplir los mandamientos de Dios. ¿Podemos ser religiosos, hermanos?
Podemos sabernos la Biblia, orar, cumplir ciertos mandamientos, ir al culto, tener mi devocional, y aún así yo puedo estar lejos de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque a Zacarías también le sucedió. Si tú te fijas, este hombre era un hombre que debía estar cerca de Dios, estaba más cerca que el pueblo de Dios, intercedía ante el pueblo con Dios. Y pese a ello, pese a que estaba cerca de Dios y que ya era de edad avanzada, es decir, no era un neófito, no llevaba poquito en el cargo, ya llevaba mucho, nos dice el versículo 20 que Gabriel lo reprendió, le dijo: por cuanto no creíste mis palabras, quedarás mudo. Es decir, a Zacarías le faltó fe, pese a que estaba cerca de Dios, le faltó fe. ¿Por qué? Porque quizá a veces nosotros entendemos que la espiritualidad es cumplir con una serie de requisitos, con una serie de mandamientos, pero no, eso no es la espiritualidad, eso es la religión, hermano. ¿Por qué? Porque en la religión yo amo más la ley que al propio Dios. Pero fíjate lo que dice Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, en la espiritualidad lo que más importa, hermano, es amar a Dios y al prójimo. Si tú amas a Dios y al prójimo, vas a cumplir a cabalidad y de una manera que a Dios le agrade sus mandamientos. De hecho, en la religión nosotros cumplimos los mandamientos únicamente para ganarnos el favor de Dios o de los hombres. De hecho, podemos hacer nuestro devocional, podemos orar, podemos leer nuestra Biblia y creer que por esto vamos a recibir bendiciones. Y si no las recibimos, le diremos a Dios: ¿y por qué no lo recibí si yo he estado haciendo esto, Dios? He estado haciendo aquello, no te he fallado, he sido cumplido con mis ofrendas. ¿Por qué me está sucediendo esto a mí? Esto es la religión. ¿Por qué? Porque en la espiritualidad, las buenas obras, hermano, que yo hago, esas buenas obras no me justifican a mí, sino solamente las buenas obras son la señal de que yo he sido regenerado por Dios. Todo el mérito es de Dios. Las buenas obras que yo haga solamente son resultado del trabajo que Dios está haciendo en mí, pero no son la justificación o no son el pago para yo ganarme el favor de Dios o de los hombres, porque a veces también podemos hacer buenas cosas únicamente para que los demás me vean. Fíjate que en la religión también podemos ver que hay un sentido de miedo. Por ejemplo, la religión nos dice: me equivoqué, mi papá me va a matar. Hay un sentido de miedo cuando pecamos. Me equivoqué y no, me va a ir mucho peor. Pero en la espiritualidad vemos que es: me equivoqué, necesito llamar a mi papá. Estamos conscientes de que la gracia de Dios nos cubrirá. Recordemos que la gracia no es una libertad para pecar, hermano. La gracia es un aliento, un ánimo para saber que pese a que cuando caigamos, Dios está ahí para levantarnos. La religión también dice que soy buena persona porque sigo los mandamientos de Dios, y esto implica que los demás me vean. No sé si te ha pasado, pero a veces hacemos cosas para que los demás nos vean. Cumplimos mandamientos únicamente para que los demás piensen que yo soy bueno, pero esto también es caer en religión, y podríamos estar haciendo eso en nuestra familia. En cuanto a la espiritualidad, nosotros vemos que la persona que es espiritual, que ama a Dios, se reconoce como pecador, reconoce que es imperfecta y que necesita de Dios. En la espiritualidad, nosotros no decimos mírame a mí, nosotros decimos mira a Dios. Y es que, hermanos, todos somos imperfectos, no hay nadie perfecto. Nadie, por más que creamos que el pastor, que algunos líderes, que algunos diáconos son muy buenos, todos somos imperfectos, todos necesitamos de Dios. Y no necesitamos el admirarnos unos a otros. El que merece la admiración es Dios. Por eso también en la religión, hermano, encontramos que hay juicio sobre los demás. En la religión yo me creo bueno y me creo santo,
bueno, no, me creo pues bueno, que cumplo con los mandamientos de Dios, porque santo todos somos. Me creo que estoy cumpliendo con los mandamientos de Dios, y eso me lleva a juzgar a mi prójimo, a ser duro con él cuando él ha fallado, cuando él me ha ofendido o ha caído. La religión me lleva a ser duro y a cerrar mi corazón contra él. Pero la espiritualidad es lo contrario. La espiritualidad da oportunidades a los demás. Y esto también podría suceder en una familia. ¿Por qué? Porque en las familias luego hay muchas peleas, hermano, o hay conflictos. Y si yo soy más religioso, puedo caer en el error de juzgar a mis padres, o que mis padres me juzguen a mí, o que mis hermanos me juzguen a mí, o que yo juzgue a mis hermanos. Pero si yo soy una persona que ama a Dios, que es espiritualidad, sé y estoy consciente de que todos somos imperfectos. Y por eso la espiritualidad da oportunidades. ¿Cuántas? Pues muchísimas. Cuando Pedro le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar a mi prójimo? Jesús le dice, no te digo que hasta 70 veces 7. Por ejemplo, la religión también nos dice, nos impone cosas como no toques, no vayas y no veas. ¿Por qué? Porque vamos a lo mismo, se basa más en las reglas. No hagas esto, no toques esto, no veas esto. Y sí, es importante cuidarnos de muchas cosas del mundo. Sin embargo, en la espiritualidad entendemos que Dios nos transforma y cambia nuestros deseos, de tal manera que yo ya no me guío por el no debo. No debo tocar esto, no debo consumir esto. Eso no es espiritualidad, eso es religión. La espiritualidad, el amor por Dios transforma mi corazón. De tal manera que cuando yo veo algo de pecaminoso, yo no digo no debo, sino no quiero. No quiero consumir esto, no quiero ver esto. ¿Por qué? Porque lo aborrezco. Siendo esta segunda parte, hermanos, me gustaría terminar con la conclusión para entender cuál es la importancia de la espiritualidad en la familia. Y nosotros lo vimos a través de Zacarías y Elizabeth y el nacimiento de Juan. Y me gustaría concluir haciendo énfasis en que evitemos este error de confundir la religión con la espiritualidad. ¿Por qué? Porque muchas de las veces hemos caído en ese error. Y como familia, yo lo digo, mis papás no son creyentes, mi hermano tampoco es creyente, soy el único cristiano en mi familia, pero yo quiero manifestar esa espiritualidad en mi familia. Cuando haya conflictos, expresar esa misericordia que Dios expresó hacia mí, que extendió hacia mí. Si alguien se equivoca, no puedo juzgar. ¿Por qué? Porque si Dios me extendió la mano y me dio misericordia, yo también debo hacer lo mismo. Y solemos los hijos a veces juzgar a nuestros padres. Y yo creo que, por ejemplo, en un hogar cristiano, los hijos también deberíamos estar conscientes de esto, que nuestros padres pueden tener errores, que nuestros padres también se pueden equivocar y que pueden cometer errores. Pero eso no es una razón para que nosotros les juzguemos, sino que siempre sobrepongamos el amor que Dios nos dio, que lo pongamos también en nuestra familia. También entender como padres, yo no soy padre, pero pudiera entenderlo a través de Zacarías y Elizabeth, la importancia que tiene la espiritualidad en mi familia. Esto quiere decir también que la educación bíblica, hermanos, la primera educación bíblica que yo veo es a través de nuestro ejemplo, a través de que los hijos puedan ver que yo amo a Dios, que si yo maltrato, ofendo a mi esposa, o como esposa también ofendo a mi esposo, o hay continuas peleas, pues no estoy dando testimonio o no estoy expresando que yo amo a Dios, sino todo lo contrario. Entonces la educación bíblica empieza sobre la espiritualidad, sobre que sí sé que Dios me ama, pero también yo debo amar a mi prójimo. Sí sé que es importante las reglas, los mandamientos de Dios, pero lo que precede a esos mandamientos de Dios es el amor a Dios, al Dios mismo. A amar primero a Dios para después amar a su ley. Y que pese a que yo tenga errores, yo sé que puedo encontrar en la gracia de Dios la regeneración para ya poder ser mejor y a la imagen de Jesús.
Les voy a pedir que hagamos una oración para concluir esta lección y que hayamos entendido cuán importante es la espiritualidad en nuestra familia, en el hogar. No la religión, sino la espiritualidad, el amor de Dios. Oremos, hermanos. Señor, te doy las gracias porque a través de Zacarías y Elizabeth podemos entender cuán importante es la espiritualidad en nuestros hogares, Señor. Cuán importante es que nosotros entendamos, Señor, que lo primero eres tú, que más que el alimento o el vestido, lo primero eres tú. Como cuando dijiste a aquellas personas que el alimento espiritual es lo primordial, Señor. Y Padre, te queremos dar las gracias porque hoy nos sumergimos en esta historia en la que pudimos ver que Zacarías y Elizabeth no eran perfectos. Si bien eran justos delante de ti, irreprensibles, también Zacarías pecó al no creer en ti, Señor. Y tú tuviste misericordia de Elizabeth. Reconocemos, Dios, que el único perfecto ha sido tu Hijo Jesús, Señor. Y reconocemos que nosotros somos imperfectos y que necesitamos de ti. Por ello, Señor, te ruego que a través de esta lección entendamos lo importante, Señor, que es manifestar tu amor en nuestros hogares. No la religión, Señor, no una serie de mandamientos, una serie de tareas, Señor, sino más bien tu amor, extender misericordia, extender perdón hacia los demás, amar, no juzgar, Señor, extender ese cariño que tú nos has dado a nosotros como familia, Dios. Te ruego que en cada una de nuestras familias, Señor, tú estés presente, que a través de nosotros, de nuestras vidas que tú has regenerado, tú te manifiestes en nuestros hogares, que nuestros hogares sean hogares de paz, donde se respire un ambiente de espiritualidad, como dice la lección, donde sea un pedazo de cielo, Señor, donde toda la familia, tanto padres como hijos, nos amemos, Señor, de una manera más allá de la humana, Señor, con el amor ágape con el que tú nos has amado, Señor. Perdónanos porque hemos fallado en ocasiones, hemos juzgado a nuestros padres también, como padres también hemos fallado, Señor, pero te ruego que a través de tu gracia que es tan grande, Señor, tú nos levantes, Dios, nos animes para ser mejores como tú, para ser a tu imagen, y que todo lo que hayamos aprendido en esta lección lo podamos poner en práctica, Dios, en el amor tuyo. A ti siempre sea la gloria y la honra. En el nombre de tu Hijo Jesús te damos las gracias. Amén. No pienses que no tengo presente tu camino. No pienses que de ti yo me olvidé. No se ha desvanecido todo lo que vivimos. Conozco tus fatigas y tu fe. Confía en mí. Confía en mí. Que yo renovaré tu fuerza y tu alegría. Como ave por el cielo volarás. Y si te sientes débil y no puedes dar ni un paso, en tu fragilidad te sostendré. Por mucho que te esfuerces, tu vida no depende de otro más que de tu Padre fiel. Confía en mí. Confía en mí. Confía en mí. Confía en mí.
a ser tu aliento en tiempos de sequía. Confía que yo te voy a cuidar.